Abran sus Biblias, hermanos, en Éxodo capítulo 20, versículos del 18 al 26. He titulado este sermón La ley y la gracia, compañeros inseparables que nos conducen al cielo. Éxodo 20, 18 al 26. Dice así la palabra de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Lo que más resalta de los 10 mandamientos es que son cortos. Son mandamientos cortos y concisos. En los últimos 3.500 años, aquellos que han adoptado estas leyes como las normas de nuestro Hacedor y Benefactor han tenido que discutir muy poco sobre su significado. Al principio de esta serie establecimos los principios de que estas son las palabras de Dios, palabras que son pertinentes para cada tiempo y cultura. Estos mandamientos van dirigidos tanto al pueblo de Dios como a los que no forman parte del pueblo de Dios. No hay un tipo de ley para el que la guarda y otra para el que las quebranta. Es cierto que cuando Dios dio la ley a su pueblo elegido, para que éste guardara los mandamientos, sabía que los no creyentes no podrían cumplirlo. Pero Dios no rebajó ni cambió su patrón. Dios no juzgará al mundo por lo que es capaz de cumplir, sino por lo que mandó que se cumpliera. Hay muchas personas que piensan que solo es el pueblo de Dios quien está obligado a obedecer los mandamientos recogidos en la ley, y solo son los creyentes los que van a ser juzgados por Dios conforme a la ley, pero que ellos no están obligados a obedecerlos, y menos aún que van a ser juzgados porque no son cristianos. Pero esto es un grave error y con terribles consecuencias eternas. Pablo escribió al respecto en Romanos 2, versículos 12 al 16, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Estas leyes
son la revelación del carácter moral de Dios. Establecen las normas y las prioridades. Y como vimos, los 3 primeros se refieren a nuestra relación con Dios, el 4º mandamiento a nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Recuerden que así como guardamos el día de reposo es como está nuestra relación con Dios y con los demás. Y de los 6 mandamientos restantes, 4 advierten en contra de hacer daño a otros, 1 contra dañar las posesiones ajenas, y el 10º es una advertencia contra nuestras actitudes, motivaciones y deseos que dañarán a corto o largo plazo a los demás y a nosotros mismos. De modo que el orden de los 10 mandamientos es muy simple. Empiezan con Dios, prosiguen con los demás y terminan en nosotros. Ese es el orden. Dios, los demás y nosotros. Es en ese orden que tenemos que arreglar nuestras vidas. Si no estamos bien con Dios y con los demás, estamos malgastando nuestras vidas, hagamos lo que hagamos. En esta mañana, lo primero que quisiera que viéramos es la abundante provisión de la gracia de Dios antes de ser dada la ley. Es muy probable que no les haya extrañado que haya leído el pasaje de Éxodo 20, 18 al 26, y la razón puede ser porque es lo que sigue al último mandamiento, que acaba en el versículo 17. Y lo siguiente es, el pasaje de 18 al 26. Pero en realidad, hermanos, no es lo que le sigue al último mandamiento. Estamos en el capítulo 20. Hemos terminado la ley moral de Dios en el versículo 17. Pues es así como lo han ordenado y está en nuestras Biblias. Y el siguiente es el versículo 18. Pero en la Biblia no siempre presenta las narraciones en el orden en que tuvieron lugar. Y cuando las cosas no siguen la secuencia, siempre es por un motivo. Y es lo que pasa en Éxodo 19 y 20. Lo primero que vamos a considerar y enfatizar es la abundante provisión de gracia junto a la ley de parte de Dios. Y alguno podrá decir, pero aquí en este pasaje, el capítulo 19, capítulo 20, y aquí en este pasaje, versículo 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Aquí en el monte Sinaí, el humo, los truenos, los relámpagos, gracia, sí, en este monte. En el capítulo 19, si vas para allá, leemos que Moisés subió al monte para presentarse ante Dios. Dios lo llama a que suba arriba a la cumbre del monte. Y en el versículo 9 leemos, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Luego vinieron los truenos, los relámpagos, el sonido ensordecedor de la bocina, el fuego, el humo, todo el monte se estremecía en gran manera. Dios advirtió a Moisés que bajara del monte y ordenara al pueblo a no acercarse a los límites del monte. Versículos 21-22, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Y en el capítulo acaba en el versículo 25. Y ahora sigue la lista de los 10 mandamientos. Capítulo 20. Pero ese no es el orden. De hecho, Éxodo 20, 18 al 26, es la continuación natural del capítulo 19, versículo 25. Y en estos versículos del capítulo 20, 18 al 26,
Dios advierte contra la adoración de los ídolos y da unas normas para el altar y los sacrificios. Esta información es vital para las normas del sacrificio, porque las normas del sacrificio vienen antes de la ley, hermanos. Los detalles de las leyes arrancan en el capítulo 21. Si te fijas, leyes de los esclavos, leyes sobre los actos de la violencia, leyes sobre responsabilidades de amos y dueños. Capítulo 22, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias. Y abarcan hasta el capítulo 31, versículo 18, con un paréntesis en el capítulo 24. Y al final, en Éxodo 31, 18, si vas para allá, dice, podemos leer, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. De modo que los 10 mandamientos fueron la última cosa que Moisés recibió. Pero en nuestras Biblias está ahí en ese orden. En otras palabras, mientras que los 10 mandamientos aparecen en nuestras Biblias antes de los detalles de los sacrificios, en realidad se recibieron después. ¿Qué es lo que se nos muestra con esto? Lo que se nos muestra es la disposición de Dios a perdonar. La disposición de Dios a perdonar no es una ocurrencia tardía, no es una respuesta apresurada ante un fracaso inesperado de la ley que pretende mantener al pueblo a raya. Dios sabía que los 10 mandamientos serían más quebrantados que cumplidos, pero aún así eran necesarios para que la gente viviera con un patrón y sin ninguna excusa. Dios planeó el camino del perdón y lo reveló primero. El altar y el sacrificio eran sustitutos para el pecador, el lugar donde aquellos que reconocerían su quebrantamiento de la ley podían encontrar perdón ahí. Y el Señor pone primero eso. El altar, versículo 24, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Altar y sacrificio. El altar que se proporcionó al mismo tiempo que la ley era una ilustración de la venida de Cristo. A lo largo de los siglos de la historia de Israel, cada sacrificio, cada animal que se ofrecía, cada gota de sangre derramada de la víctima inocente en el sacrificio, el humo de cada ofrenda que se quemaba, era como una señal o un dedo señalando hacia la venida de Cristo. Él era el Cordero elegido y sacrificado desde la creación del mundo. Como nos dice 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo, que está completamente libre de pecado, llevaría en la cruz nuestro pecado y se convertiría en nuestra propiciación, esto es, apartar la justa ira de Dios por nuestro pecado sobre sí mismo. Miren en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras traducciones han suprimido la palabra propiciación por envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y es muy probable, hermanos, que hayan suprimido la palabra propiciación, no porque sea una palabra algo difícil, porque tenemos comentarios, tenemos diccionarios, sino por lo que lleva implícito dicha palabra. Nos habla de sacrificio, de un sacrificio para apaciguar la justa ira de Dios contra los pecadores.
por hombres y mujeres que la aborrecían y provocaban su ira. Es a través de los sacrificios de animales en el altar que el pueblo de Israel no fue consumido, porque Dios lo aceptaba de ellos cuando lo hacían con verdadero arrepentimiento, apuntando al verdadero sacrificio, la ofrenda del unigénito Hijo de Dios que fue hecho propiciación por nosotros. Y es que ahora Dios puede mostrar misericordia y gracia para los pecadores penitentes, no solo a una raza étnica como en el pasado, sino a todos los hombres que quebrantan la ley de Dios, y hallar perdón cuando arrepentidos van a Cristo para el perdón de todos sus pecados. No hay ningún otro sitio donde un pecador infractor de la ley pueda encontrar perdón. Por eso Pablo en Romanos 3, 24, 25 hace esta declaración tan solemne: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, si eres creyente, si has nacido de nuevo por el poder de Dios, has sido revestido de la justicia de Cristo. Hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados, no de uno, de todos nuestros pecados, si somos verdaderamente objetos de la gracia de Dios. Somos declarados justos por Dios y adoptados en su familia. Pero ahora, como creyentes, nuevas criaturas en Cristo, ¿estamos obligados a obedecer los mandamientos recogidos en el Decálogo? ¿Acaso Dios no sabe que no podemos cumplirlos perfectamente y por eso ha provisto de perdón? ¿Acaso Cristo no ha cumplido la ley por los creyentes? Y por eso estamos exentos de cumplirlo, porque Cristo ya ha cumplido la ley perfectamente por nosotros. Y porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos reconocer, hermanos, que en la Biblia hay textos que parecen hablar de la abrogación de la ley. Por ejemplo, en Gálatas 5:18. Allí dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y hay muchos que dicen: no estamos bajo la ley, porque somos guiados por el Espíritu. En Romanos capítulo 7, versículos 4 y 6, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y hay algunos que dicen: ¿ves? La Biblia dice eso. Estamos libres de la ley, hemos sido libertados. Si no entendemos correctamente el uso de la ley, si no estamos bien familiarizados con la obra que Cristo vino a hacer y no hemos sido enseñados correctamente, es muy probable que pensemos acerca de la ley erróneamente. Hoy en día muchas iglesias y muchos de los que dicen ser creyentes, e incluso verdaderos creyentes, afirman que están libres de obedecer la ley, porque están bajo la gracia. Esto no es nuevo. Fue en el siglo XVI y XVII, en el despertar de la Reforma, que tuvo lugar las discusiones sobre la obediencia cristiana a la ley. Tuvieron que hacer frente los reformadores a una corriente llamada antinomianismo. La palabra antinomianismo viene del griego anti,
que significa en contra de, y de momos, que significa ley, significando entonces oposición a la ley. Se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Enseña que el creyente fue completamente libre de toda obligación de la ley. Cualquier concesión al deber legal era una violación de la gracia libre. El antinomianismo fue llamado así por Lutero, cuando su viejo amigo Juan Agrícola enseñó que los cristianos están totalmente libres de toda ley, esto es, de la ley moral, tal como Moisés la estableció. Este hombre, Juan Agrícola, decía que no se le exige al creyente que guarde los 10 mandamientos. ¿Y por qué enseñó este hombre estas enseñanzas? Sacó su base por miedo a la justificación por obras, pensando erróneamente que la justificación por la sola fe demandaba esto. En cambio, la enseñanza de la Reforma fue esta: las buenas obras no hacen un hombre bueno, pero un hombre bueno hace buenas obras. Muchos abrazaron esta falsa doctrina y fueron arrastrados a otras desviaciones, como por ejemplo el familianismo. Los familistas creían en una unión mística entre el creyente y Dios, de tal manera que recibía revelaciones directas de Dios aparte de la Biblia. Esta falsa doctrina está en auge en nuestros días. La Biblia no, sino yo y Dios. La Biblia no. El puritano Thomas Edwards hizo una lista de 176 errores teológicos, incluyendo diferentes creencias como el panteísmo, fíjense esta, la igualdad de los animales con los hombres, muy en auge hoy en día en nuestros días. El arminianismo, el pelagianismo y el unitarismo. ¿Cuánto de todo esto hay en nuestros días? En su perspectiva de la ley, los reformadores hablaron de 3 usos o aplicaciones distintas de la ley. El primer uso de la ley es civil. Es una guía para el magistrado civil al recompensar el bien o castigar el mal. Muchas de nuestras leyes que hay en el Código Penal en España están sacadas de aquí, de la palabra de Dios. Tuvo el Evangelio, la influencia. Pero ellos no lo saben. En Romanos 13:3 dice Pablo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Acerca de este uso de la ley, los reformadores estaban totalmente de acuerdo. Lutero escribió, el primer uso y comprensión de la ley es para refrenar al impío. Este freno cívico es extremadamente necesario y fue instituido por Dios tanto para el bien público como para la preservación de todo, pero especialmente para evitar que el curso del Evangelio fuera obstaculizado por los alborotos y sediciones de hombres salvajes. Fin de la cita. Juan Calvino, en su libro Institución de la religión cristiana, estuvo de acuerdo, diciendo, la función de la ley es esta, aunque sea por miedo al castigo, para refrenar a ciertos hombres que no les importe en lo absoluto qué es recto y justo, a menos que sean convencidos a través de las amenazas extremas de la ley. Ese es el primer uso de la ley. El segundo uso de la ley es evangélico. Aleja a los pecadores de su propia justicia para que confíen solamente en Cristo.
como leemos en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Calvino nuevamente escribió en su tratado: la ley advierte, informa, convence y por último condena a cada hombre de su propia justicia. Después de ser obligado a pesar su vida en las balanzas de la ley, poniendo a un lado toda presunción de justicia ficticia, descubre que aún le falta mucho para llegar a la santidad y en efecto está lleno de una multitud de vicios de los que anteriormente creía que no estaba manchado. Pero ¿cuándo se dio este hombre cuenta? Cuando se expuso a la ley. La ley es como un espejo. En ella contemplamos nuestra debilidad, consiguientemente la iniquidad que sale de esto y por último la maldición que viene de ambos, así como un espejo nos muestra puntos negros en nuestra cara. Fin de la cita. Y por último está el tercer uso de la ley, que es directiva o normativa. Este uso de la ley sirve como una norma de vida didáctica para guiar a los creyentes en caminos que son agradables a su Dios y Salvador. Y es en este tercer uso de la ley que quiero que nos enfoquemos para que podamos sacar todos los beneficios de la ley moral de Dios, que se encuentra en la ley moral de Dios, y sea de mucho provecho para nuestra vida de piedad y conducta para los que pertenecemos a Cristo y Dios es nuestro Padre. Lutero dijo que antes de la conversión la ley es la vara castigadora de Dios contra nuestros pecados, pero después de nuestra conversión la ley es la vara de apoyo en nuestra mano para ayudarnos a caminar con Dios. Eso es la ley. Es una vara de apoyo para poder caminar con Dios. De esta manera, la ley conduce a los pecadores a Cristo, a través del cual se convierten en hacedores de la ley. Cada mandamiento nos ayuda a temer y amar a Dios. Calvino completó la doctrina de que el primer uso de la ley para el creyente es una norma de vida. La primera práctica del tercer uso de la ley para el creyente es una norma de vida. Preguntó en el Catecismo de Ginebra: ¿cuál es la norma de vida que Dios nos ha dado? ¿Lo que el Espíritu nos revela a cada uno, como los familistas? Respondo yo, o pregunto yo. No. Calvino respondió: su ley. Esa es la norma de vida que Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado la ley para poder ser justificados por la ley. Dios nos ha dado la ley para que sea una norma de vida en cómo nos conducimos en este mundo. Más adelante en el Catecismo de Calvino escribió: la ley demuestra el blanco al que apuntamos, la meta a la que debemos esforzarnos por llegar, que cada uno de nosotros, según la medida de gracia que se nos ha dado en él, nos debemos esforzar por enmarcar en esta vida según la máxima rectitud y a través del constante estudio, avanzando continuamente más y más. Fin de la cita. Después de la Reforma, los puritanos continuaron con el énfasis de Calvino sobre la ley como norma de vida para los creyentes. Y hermanos, ¿de dónde surge esto? Surge de una gratitud de corazón y a cambio promueve una libertad genuina en vez de un libertinaje antinomiano. Algunos aseveran que porque el Espíritu Santo ha escrito la ley de Dios en sus corazones por causa de la regeneración, están por encima de la ley haciendo inútil la ley escrita. Es lo que el Espíritu me enseña, lo que el Espíritu me guía, pero eso es todo subjetivo y es engañoso y muy peligroso.
La afirmación puritana sobre la necesidad de la ley escrita era típicamente puritana. Thomas Bedford afirmó: también debe haber otra ley escrita en tablas, y para ser leída por el ojo, para ser escuchada por el oído. De otro modo, ¿cómo puede el creyente estar seguro de que no se está desviando por el camino correcto en el que debe caminar? El Espíritu, admito, decía Bedford, es el guía y maestro del hombre justificado, pero le enseña a través de la ley y el testimonio. Entonces, hermanos, la enseñanza del Espíritu resulta en cristianos que se hacen amigos de la ley. Después de que Cristo ha arreglado las cosas entre nosotros y la ley, nos deleitamos en ella por el amor de Cristo. Este deleite, fundamentado en gratitud por el Evangelio, produce la medida más grande de libertad en nosotros. Los creyentes no están libres del mandamiento, sino al contrario, están inclinados y dispuestos por su espíritu libre a obedecerlo voluntariamente. Dios, a través de sus mandamientos, nos dice cuál es la mejor forma de vivir. No para meternos en una camisa de fuerza, sino para hacernos libres. Porque la ley bien entendida es liberadora. Debería ser nuestro deleite, como la encontró David en el Salmo 119. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. De esta manera, para el regenerado, la ley de alguna manera se convierte en buenas nuevas, una ley de libertad. El creyente ha sido libertado de las maldiciones de la ley, pero no de los mandamientos de la ley. La libertad cristiana no libera al cristiano de la obediencia a la ley, sino que lo libera del pecado y la muerte para que pueda obedecer la ley. ¿Ven la diferencia? Sin embargo, Cristo sí nos liberta de la ley en algunos aspectos importantes. Algunos he dicho ya. ¿De cuáles nos liberta Cristo? ¿Cuáles son esos aspectos? Cristo nos libertó de la ley como un pacto de obras, es decir, la obediencia como una condición por la cual esperamos vida. Cristo nos libertó de la ley en sus maldiciones contra los que quebrantan la ley. Y podemos entonces declarar, como el apóstol Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque quebrantamos la ley. Pero Cristo nos libertó de las maldiciones al quebrantar la ley. Cristo nos liberó de la ley en sus acusaciones y cargos, particularmente para condenación, aunque a veces sí nos condena la palabra de Dios y nos humilla. Y Cristo nos liberó del rigor de la ley. Esto no nos libera de obediencia exacta, sino de las exigencias de perfección de la ley para aceptación. Esto es muy diferente a lo que enseña el catolicismo romano y la mayoría de las sectas. El catolicismo romano predica obediencia para ser justificado por las obras, pero el Evangelio predica justificación para que podamos obedecer y podamos hacer buenas obras. Es muy diferente. Ese era el caballo de batalla de los puritanos en contra de los papistas. La ley es abolida por Cristo como pacto para nuestra justificación, pero sigue siendo una norma para nuestra obediencia. La ley ya no tiene poder para condenarnos, pero aún tiene el poder para humillarnos y edificarnos para un bien mayor. Estamos seguros bajo la justicia justificadora de Cristo. ¿Y qué significa esto, hermanos? Pues ya lo hemos ido diciendo.
que al hacer nuestras buenas obras que demanda la ley de Dios, aunque estas sean imperfectas, no acarrean la severidad de la ley. En el Evangelio, Dios acepta efectos en lugar de acciones, esfuerzos en lugar de desempeño, deseo en lugar de capacidad. Dios se complace con los pasos de bebé de sus hijos que se tropiezan en el camino angosto. Así que en lugar de esclavitud bajo las amenazas y terror, el cristiano es obedientemente atraído por la dulzura y amor de Dios, en el cual todo el terror se va. Para resumir, algunas conclusiones sobre el tercer uso de la ley como norma de conducta para el creyente. En primer lugar, hermanos, este tercer uso de la ley como norma didáctica para el creyente, para conducirse, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, abundan exposiciones de la ley dirigida en primer lugar a los creyentes para ayudarlos en su búsqueda permanente de santidad de corazón y vida. El Sermón del Monte y las porciones de las epístolas de Pablo, Pedro y Santiago son ejemplos del uso de los cristianos de la ley como norma de vida. Jesús enseñó la ley en el Sermón del Monte, su verdadero significado, sentido y espíritu del mandamiento, su pertinencia, su vigencia y autoridad. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes cómo deberían vivir siendo nuevos hombres y mujeres nuevas en Cristo y los llevó a los 10 mandamientos. No mintáis, sino hablad verdad unos con otros. Los 10 mandamientos. No hurten más, sino trabajen con sus manos para que tengan que compartir. La ley, como norma de conducta. Apártense del chisme. La ley. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. La ley. Y es el Nuevo Testamento. Y Él exhorta a los creyentes como norma de conducta. Es bíblico. La ley está vigente, es pertinente, tiene autoridad. En segundo lugar, el tercer uso de la ley promueve el amor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, pues este es el amor de Dios. Pues este es el amor a Dios. Muchos dicen amar a Dios, pero ¿cómo mostramos que amamos a Dios? ¿Porque lo sientes? ¿Porque lo crees? Pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? La ley, como norma de conducta. Y sus mandamientos no son gravosos. Hermanos, la ley de Dios es un regalo y una evidencia del tierno amor de Dios por sus hijos. La ley. Claro que Cristo ha cumplido la ley ceremonial y la ley judicial, por cuanto Israel era una teocracia y se aplicaba la ley judicial. Y Cristo lo cumplió en sí mismo. Pero la ley moral es la regla infalible, es nuestra norma de conducta. Es un regalo y una evidencia del tierno amor de Dios por sus hijos. Y si aún decidimos obstinadamente saltarnos los límites que Él ha designado para sus hijos como Padre amoroso, Dios no se complacerá en que rompamos los límites que Él ha puesto. Y nos castigará, pero nos castigará como un padre castiga a su hijo que le ofende.
porque nos ama y porque quiere lo mejor de nosotros. Dice en Hebreos 12:7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y a veces castigará, incluso con el sueño de la muerte temporal. Dios no es un capataz cruel o duro para los que están en Cristo. Dios no es más cruel por dar la ley a su pueblo que un granjero que pone cercas para proteger a su ganado desde deambular hasta la autopista. El pueblo de Dios atesora la ley como el regalo de un Dios amoroso. Por eso el salmista dijo, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. En las Escrituras, la ley, la gracia y el amor son los mejores amigos. La ley es la esencia del amor, que es producido por la gracia justificadora. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y cuando nos hemos topado con hermanos, que ellos dicen que no, que la ley moral no está vigente y que somos unos formalistas y legalistas, y leemos esto, dicen, no, la ley es esto, amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos de Dios. Pero es que no leen el versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Vuelvo otra vez, como argumentando retóricamente, ¿cómo muestras tú que amas a tu prójimo si no es guardando los 6 mandamientos de la ley moral de Dios? ¿Cómo muestras tú que amas a Dios si no guardas los 4 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos, porque fueron dados por Dios. ¿Cómo se evidencia tu amor? Si no es guardando la ley de Dios. Podemos decir que amamos a Cristo, pero ¿cómo se evidencia que le amamos? Si no es por guardar sus mandamientos. Ah, no, son otros mandamientos. ¿Cuáles? No sé, ¿cuáles? El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por último, el uso de la ley, como hemos considerado como norma de conducta para el creyente, promueve la libertad cristiana genuina. Hoy en nuestros días hay un abuso indiscriminado de la libertad cristiana, el cual ve la libertad como estar exento, libre de leyes. A mí que no me pongan leyes, porque yo estoy bajo la gracia. Y se piensan que eso es tener libertad cristiana. Ser independiente, tener autonomía humana. Pero esa manera de pensar es simplemente incorrecta, porque siempre conduce a servir a nuestra carne. No hay límites. La libertad cristiana verdadera está definida y protegida por las líneas trazadas por un creyente en la ley de Dios. Esa es la verdadera libertad cristiana, que nos preserva de los mandamientos de los hombres, de hacernos esclavo a los hombres. Cualquiera que venga, no, porque no. La palabra de Dios, ¿lo pone ahí lo que tú estás diciendo? No, no me tengo que sujetar a ti, sino a Dios. Cuando la ley de Dios limita nuestra libertad es para nuestro bien mayor. Cuando la ley de Dios nos impone tales límites, el cristiano puede disfrutar libertad de conciencia de las doctrinas y mandamientos de los hombres. El verdadero cristiano debería decir, amo estos mandamientos. Puede que interfieran en lo que nosotros queremos hacer, pero precisamente por esa razón deberíamos amarlos, porque interfieren en lo que nosotros queremos hacer.
nos liberan de las cadenas del pecado, promueven en nosotros arrepentimiento, confesión de nuestros pecados, nos humillan y hacen que busquemos la gracia de Dios cuando nos exponemos a la ley como en un espejo. Y nuestra obediencia a los mandamientos de Dios en todos los asuntos de la vida diaria debería ser voluntaria, gozosa y agradecida. Que Dios haya puesto estos límites para su pueblo. Así debería ser ofrecida nuestra obediencia a Dios y a Cristo. Amigo, amiga, que escuchas estas cosas, si no estás en Cristo, como ha dicho esta mañana Rodrigo, no intentes ser justificado por guardar la ley, ni nadie piense en hacerlo porque no podrás. No serás justificado por guardar la ley. Muchos caen en ese terrible error, hacer obras para ser justificado por Dios. No hagas de tus obras un Cristo. No hagas de tus obras un Cristo. Porque es un falso Cristo. Son semejantes a aquellos que hacen esto, poner su confianza en sus obras, querer ganarse el favor de Dios. La única obra que tienes que hacer es buscar a Dios, confesar tu pecado y arrepentirte, si no lo has hecho ya. Y aún así esas obras es por la gracia de Cristo que los compró por medio de su muerte en la cruz, el arrepentimiento y la fe. Pero eso es lo que tiene que hacer el pecador, yendo penitente a Dios, confiando en Cristo. No hagas de tus obras un Cristo. No intentes mejorarte guardando algunos mandamientos. Dice que son semejantes a los que luchan como un buey en su yugo, solo para terminar ejecutado. Ve a aquel que hizo posible el perdón de todos tus pecados, abriendo el camino a Dios por medio de su muerte en la cruz. Hermanos, estas leyes son el patrón de santidad que hemos de seguir y nos muestran la naturaleza y el carácter de Dios al que servimos. Nos muestran su santidad y por lo tanto nos muestra los santos que debemos ser. Moisés ofreció el Evangelio. Cuando lo hemos leído al principio, Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Aquí Dios se revela como uno que se deleita en su pueblo tanto entonces como ahora. Creó una vía de reconciliación tanto entonces como ahora. Y Dios dice, yo ordeno, pero yo os amo. Yo ordeno, pero yo os amo. Y su amor, hermanos y amigos, se mide con la muerte de su Hijo en el Calvario. La presencia de Dios y sus santas leyes hicieron que todo el monte temblara, pero eso solo puede llevarnos al lugar del sacrificio que se estableció mucho antes de la ley, lo cual nos muestra que hay abundante gracia y misericordia en Cristo de parte de Dios para su pueblo. Nos ha dado su ley como norma de conducta, pero hay gracia de parte de Dios, gracia para su pueblo. Gracias a Dios por su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha liberado, hermanos, del rigor de la ley, la condenación y el castigo de la ley, y nos ha dado una nueva naturaleza, para que ahora, con esta nueva naturaleza, podamos y queramos obedecer sus mandamientos. Que el Señor nos ayude, hermanos.
que esa sea nuestra norma de conducta, la ley de Dios.